Un saludo para todos los que están conectados a esta hora con el Masterclass. Bienvenidos. Nos alegra mucho que estén aquí, nos alegra que hagan parte de esta experiencia, nos alegra profundamente que tomen un tiempo de su vida para buscar formarse, para buscar también entrar en una dinámica de entrenamiento, de mejorar, de sacar sus capacidades y ser cada vez mejores en el ejercicio de la predicación, en el ejercicio de compartir y comunicar con otros la buena noticia. Estamos aquí en la Casa de Retiros Shalom, en Tenjo, en Cundinamarca. Este es el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Y desde aquí estamos saludando a todos aquellos que están entrando al Masterclass desde Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina, Bolivia, desde Chile. Hay personas en Panamá, hay personas en Costa Rica, en Guatemala, en el Caribe, República Dominicana, bueno, Puerto Rico, en Estados Unidos. Así que bienvenidos México, bienvenidos Venezuela, por supuesto, la gente de Colombia. Todos sean bienvenidos y gracias por acoger esta propuesta, por acoger esta posibilidad de formarse, de entrenar habilidades y de aprender conocimientos, ¿no? De dejar que ciertos aprendizajes los toquen y los motiven y les hagan preguntarse cosas. Eso es muy importante, creo que es lo más importante. ¿Qué tanto este tipo de ejercicios les hacen preguntarse cosas sobre lo que hacen o lo que quieren hacer en un ejercicio evangelizador? Mi nombre es Carlos Alberto Vargas, a mí me dicen Beto Vargas. Yo soy parte del equipo de formadores de las escuelas Bartimeo, que son escuelas de predicadores, escuelas de músicos y escuelas de jóvenes evangelizadores. Y junto con el predicador Pacho Bermeo y con el padre Alberto Linero, hemos pues trabajado durante ya varios años en esta iniciativa de formar gente, de transmitir para América Latina cosas que son muy importantes, para Norteamérica cosas que son muy importantes, por las realidades que viven nuestros lugares, ¿no? Nosotros, todos los que estamos aquí a un lado y al otro de la pantalla, pues vivimos en situaciones muy complejas, en sitios muy complejos. Vivimos en realidades de las que no podemos ni ausentarnos, ni nos podemos hacer como a un lado, sino que son realidades que requieren nuestro compromiso, que requieren una visión muy clara de nuestra parte, que requieren una mirada muy específica, muy detallista, para que la buena noticia tenga sentido para ese tipo de personas, para quienes están viviendo una situación difícil, para quienes están viviendo una situación marginal, para quienes padecen las consecuencias de las distintas crisis sociales que viven nuestros países. Yo vivo en un país con unas profundas crisis sociales, con una crisis de violencia muy fuerte que ha arrancado un camino, pero que el camino apenas está iniciando y todavía tenemos que levantarnos todos los días con muchas noticias de violencia, de guerra, de muerte. Y en esa realidad, en esa circunstancia, es en la que llega para mí, pero también se supone que sale de mí hacia otros, la buena noticia. Cada uno de ustedes, en donde está, en el lugar en el que se encuentran, sus realidades claman a gritos como el libro de Isaías, que se rasguen los cielos y que Dios descienda, que Dios baje a estar con ustedes. Entonces, creo que esta oportunidad, creo que la oportunidad de compartir y de realizar el ministerio de la evangelización y el ministerio de la predicación implican esa certeza y también como esa capacidad de asumir el compromiso y asumir nuestra responsabilidad de ser antorchas, de ser luz y de ser sal en medio de situaciones tan complejas como las que viven nuestros países y las que vive nuestro continente. Así que los animo de todo corazón a que tomen esta formación, a que la interioricen, a que la conviertan en ejercicios, a que la conviertan en una mirada sobre lo que hacen, sobre la forma como transmiten a los otros la buena nueva, la forma como cada uno ha elegido contagiar la buena noticia y que eso les permita extender y ampliar el margen de lo que hacen y de la manera como interactúan con un mundo necesitado de esperanza y necesitado de libertad.
que es lo que en últimas nos ofrece Jesús. Pero ya hablaremos de eso. En la segunda y la tercera sesión de este masterclass van a tener respectivamente a Pacho Bermeo, que supongo que muchos de ustedes lo conocen, es un gran predicador, es un hombre que va por toda América Latina y por otras partes, compartiendo la buena noticia, formando gente, acompañando comunidades. Y está el padre Alberto Linero, a quien supongo que también muchos de ustedes conocen y que es un hombre que también comparte con muchas personas más en el mundo intuiciones de estas que nos ha arrojado todo este descubrimiento, este redescubrimiento de quiénes somos como iglesia y a quién seguimos, que hemos vivido como católicos después del Concilio Vaticano II y muy particularmente en el papado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que ha un poco encendido nuevamente las turbinas del concilio. Así que en esa línea nos encontramos, en esa línea estamos trabajando, en esa línea estamos dispuestos a servirle a la iglesia y que ese servicio redunde en evangelización en otras partes del mundo y en otros lugares en los que hace falta que haya personas dispuestas a amar también con la palabra y con el ejercicio de la palabra a sus hermanos que tanto lo necesitan. Les doy la bienvenida, les pido de todo corazón que conviertan cada una de las cosas que vamos a conversar en retos, en desafíos, en actitudes interiores que les permitan reencontrarse y redescubrirse con su ser predicador y con su ser apóstol y con su ser lo que cada uno de ustedes hace con las personas con las que lo hace en el lugar en el que lo hace. Gente real, en situaciones reales, en circunstancias reales que requieren una respuesta real o mejor aún incluso una propuesta de vida real. Hoy vamos a conversar en esta primera sesión sobre las pedagogías de la buena nueva. Creo que una de las experiencias que en lo personal a mí me han marcado más y me han hecho tomar los rumbos que he tomado en términos de formación ha sido empezar a entender y descubrir que buena parte de nuestros discursos tenían fecha de vencimiento, que buena parte de nuestras maneras de llevar la buena noticia, que nuestras maneras de anunciar a Jesús de Nazaret tenían fecha de vencimiento. Yo crecí en la generación de los 90s en el barrio Minuto de Dios de Bogotá, que era uno de los grandes epicentros de la evangelización, de lo carismático, de la auténtica renovación de la iglesia en América Latina y sin lugar a dudas fueron incontables los frutos de esa evangelización, de esa manera de hacerlo. Lo que no teníamos presupuestado es que esas maneras, esas formas de evangelizar tenían una fecha de vencimiento, tenían una caducidad, ¿sí? En algún momento se iban a volver obsoletas. Y claro, como suele suceder con la mayoría de los que somos personas que profesamos una religión, tenemos cierta tendencia a conservar, tenemos cierta tendencia a proteger y a guardar las formas tanto como los fondos. Y nos aferramos a las formas de una manera casi como si fueran un salvavidas y olvidamos que los fondos es lo único que no se negocia y que las formas pueden ser completamente distintas. Eso, pues, para ser muy evidentes, pues tenemos, yo qué sé, la buena noticia recogida por los primeros testigos escritos de Jesús, los primeros testimonios escritos de Jesús. No hay dos versiones iguales, ¿sí? No hay dos formas iguales. Marcos no escribió una fórmula que repitiera luego Mateo o que repitiera Lucas y mucho menos Juan. Los primeros testimonios escritos que tenemos de la buena noticia no son testimonios unívocos, no son una única respuesta universal, sino que apuntan a unas versiones de un fondo que tiene un carácter absoluto y un carácter sobre todo muy, muy católico, si me lo permiten, es decir, muy capaz de atravesarlo todo y de abarcarlo todo y de llegar a todas partes, pero las formas tuvieron que cambiar y la misión palestina
de Galilea y de los entornos de Galilea, la primera generación cristiana no fue de ninguna manera la misma misión en las ciudades del imperio en la segunda generación cristiana, ¿sí? Y todo esto en el mismo siglo. Bueno, a nosotros nos sucedió exactamente lo mismo, guardadas las proporciones, por supuesto, pero teníamos unos esquemas de predicación, unos esquemas de retiros y unos esquemas de evangelización que fueron fascinantes y que fueron fantásticos y que le propiciaron una experiencia bien interesante a muchísima gente, pero que se vencieron, que cruzada la línea del año 2000 empezaron a volverse obsoletas, empezaron a volverse caducas y terminaron relegándose al lugar en el que tristemente se relegan muchas de las cosas religiosas, ¿no? Que es el lugar de lo que nadie quiere mirar, lo que nadie quiere consultar, lo que nadie quiere o nadie que viva en el mundo real quiere acceder, ¿verdad? Entonces, lo que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años de la segunda década del siglo XXI es, por un lado, una insistencia un poco ingenua, pero también un poco terca y obstinada de ciertos sectores de la evangelización en nuestro continente que persisten en hacer las mismas formas y en hacer las mismas ideas de toda la vida, de hace 30 años, ¿verdad? O 40 o 50 años. Creyendo y equiparando de nuevo forma con fondo, ¿no? Entonces, bueno, tienen resultados y tienen frutos, eso no se puede dudar, porque además Dios se vale de cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Eso no tiene que ver con nuestro mérito ni necesariamente con la efectividad de nuestros recursos o de nuestras estrategias, sino que tiene que ver con la gracia de Dios, que no va a dejar que la gente termine sin haber sido evangelizada simplemente porque tú sigues obstinado en hacer lo mismo y nunca te has sentado a que se te ocurra una cosa diferente, ¿verdad? Mientras tanto, en la otra orilla, los fabricantes de aparatos de tecnología, los pedagogos, los comerciantes, mientras tanto los manufactureros de ropa, etcétera, se dan cuenta que las personas empiezan a cambiar, que las tendencias empiezan a cambiar, que las maneras de comunicar empiezan a cambiar y actúan en consecuencia. Pareciera que solamente quienes dicen tener los grandes discursos insisten en que deben ser oídos sin importar la manera de transmitirlos, simplemente por lo esenciales que son sus mensajes, lo valiosos que son sus mensajes. Con esas inquietudes nos convoca entonces una pasión por buscar nuevas maneras y nuevas pedagogías, y es lo segundo que encontramos, ¿verdad? Encontramos también unos focos muy interesantes en los que hay gente en todo el continente que está iniciando cosas, que está haciendo cosas. Muchas veces lidiando con el genio de los caciques territoriales de sus sectores religiosos, muchas veces siendo apoyados de manera muy valiente, casi que temeraria incluso, por los párrocos, por los líderes, por los grupos, por los consejos parroquiales, por las zonas pastorales, etcétera. Y en otros casos, casi que como lobos solitarios, intentando encender antorchas con nuevas ideas y con nuevas cosas, y muchas veces pues padeciendo, por supuesto, las consecuencias de una vida poco comunitaria, ¿no? Que no tiene también, que tiene muchos vacíos también, ¿no? Que tiene muchas hambres sin saciar. En ese recorrido y en ese encontrarnos este tipo de experiencias, íbamos construyendo también una propuesta y hemos hecho en los últimos años y en los 5 años que llevamos haciendo la formación internacional de predicadores, hemos ido de alguna manera sistematizando un poco lo que hemos encontrado y hemos ido buscando cómo transmitir estas nuevas maneras que no son inventos, sino que es recoger de lo que muchas personas vienen haciendo en otros campos, ¿verdad? Y que serían absolutamente útiles y que serían y están siendo muy beneficiosas para el ejercicio evangelizador. Con un componente que tiene la evangelización y que muchos otros discursos no tienen, y es el interés genuino por la gente, ¿sí? El interés absolutamente genuino por el otro, por quién es el otro y por quién es aquel al que le estamos hablando y por qué yo quiero jugarme la vida porque esté bien, quiero jugarme la vida porque su vida tenga sentido, porque su vida tenga
un norte, porque tenga una posibilidad de realización, ¿verdad? Que es, entre otras cosas, lo que Jesús, por aquello por lo que Jesús se juega la vida. Entonces, aparecen las pedagogías de la buena nueva, aparecen las herramientas, las estrategias, las metodologías, que no siempre son actividades, normalmente son maneras de entender al ser humano y maneras de entender la forma como la buena noticia llega a los seres humanos. Y ese aparecer pues nos arroja algunos aprendizajes que podríamos y que queremos además compartir con muchos predicadores a lo largo y ancho de América Latina, del Caribe, de Norteamérica. Y hoy lo que tendremos es una pequeña muestra de eso. O sea, hoy estamos desarrollando un tema muy pequeño. Esto lo hacemos nuestro curso de predicador, lo hacemos en 5 sesiones, cada sesión de hora y media, de 2 horas, con entrenamientos además de hora y media, de habilidades, etc. Aquí queremos hacer una pequeña síntesis que les sirva además para empezar a buscar cosas, ¿no? No necesariamente darles todas las respuestas, porque muchas de ellas se encuentran en la práctica, se encuentran en la manera de ejecutar, de ensayar, de tener a la gente enfrente y leerla y descubrir lo que se necesita, ¿verdad? Y aquí vamos al primer punto de nuestra charla de hoy, de nuestro compartir de hoy. Y es si somos plenamente conscientes que las respuestas de Dios no son respuestas, sino que son caminos. Que si somos plenamente conscientes que las grandes verdades que nosotros transmitimos en realidad no son conceptos, sino que son itinerarios de vida, ¿sí? Son detonantes de procesos, son caminos, son andares, ¿verdad? Que pueden gastarse toda una vida, ¿sí? Lo que decimos en una predicación, ponerlo en práctica, puede gastarse toda una vida. Y entonces no sé si transmitir unos conceptos estáticos, abstractos, absolutos, irrefutables, sea la manera de ofrecer un itinerario, un camino, un recorrido, que el otro va a tener que andar paso a paso y que va a tener que ir descifrando cómo se hace esto que me propusieron paso a paso, más aún cuando cambian las circunstancias y las personas cambian con las circunstancias, ¿verdad? Muchos de los que los han invitado a ustedes a este masterclass son personas que tienen entre 20 y 30 años y que tienen una mirada del mundo que tiene que ver con sus aficiones, con sus gustos, con el estado de vida en el que están, con las relaciones que tienen. A la vuelta de 10 años van a ser personas distintas, seguramente mucho de su esencia va a permanecer en términos de su personalidad y en términos de muchas cosas, pero otras van a haber cambiado muchísimo porque el ritmo de ese caminar hace que nos vayamos transformando, y eso quiere decir que la buena noticia, si quiere ser una respuesta actual y quiere ser una respuesta pertinente para cada persona, tiene que tener unos matices y tiene que tener unas maneras distintas dependiendo de cada momento del proceso y de cada momento del estado de vida, de las opciones fundamentales que hacen, de los escenarios en los que se desenvuelve la vida, y que no necesariamente son los mismos y no necesariamente son estáticos. ¿Listo? Todos nosotros sabemos que es muy diferente predicarle a personas solteras, jóvenes, menores de 30 años, que predicarle a personas casadas con hijos mayores de 35. Y es muy distinto eso a compartir un tema con niños de 8 años, ¿sí? O de 7 años. Eso implica entonces una búsqueda de hacer corresponder la buena noticia, que es una propuesta itinerante, que es una propuesta caminante, que es una propuesta en un gerundio permanente, ¿no? Discipulando, misericordiando, es la traducción que el mismo Papa le hace a su escudo. Vamos misericordiando, ¿no? Vamos regando misericordia, y ese itinerario, ese camino, pues lo que nos permite de alguna manera es entender cómo responder a los desafíos de una buena noticia que es procesual,
existencial, itinerante, de la misma manera como respondemos a los desafíos de la educación, por ejemplo, en los distintos campos de la existencia, en los distintos campos en los que se mueve nuestra vida. La respuesta de Dios es un camino. La respuesta de Dios no es una frase. La respuesta de Dios no es un concepto a aplicar. Ni siquiera es una fórmula con la que podamos vivir y usarla y tomarla y meterla entonces en la universidad, tomar la fórmula y meterla en las relaciones, tomar la fórmula y meterla en la familia. No, es luz que va mostrando el camino en tus decisiones, en tus maneras de entender la vida. Y eso tiene que implicar para nosotros una concepción muy clara de cómo transmitir una buena nueva que es un camino y que es un itinerario y que no es una frase de cajón estática y que le debe servir a todo el mundo, ¿verdad? Las respuestas de Dios no son eslogans, no son lemas publicitarios por más lindos que te queden en tus predicaciones, sino que son invitaciones a caminar. Cuando los primeros discípulos llegan en el Evangelio según San Juan a buscar a Jesús y le preguntan en dónde vive, la respuesta de Jesús, seguramente lo han oído ustedes muchas veces, y tiene que ver con esto, ¿no? La respuesta de Jesús no es su dirección. No, mira, vivo en la avenida Pilato con calle, ¿sí? Herodías, en la tercera casa, no. Es vengan y miren, ¿sí? Vengan y miren. ¿Dónde vives, maestro? Pues vengan y miren, yo les muestro. Tienen que caminar conmigo, ¿sí? Tienen que irse conmigo, tienen que andar, hacer el recorrido juntos. En los escenarios de discipulado, las llamadas de Jesús, que terminan siendo la gran respuesta existencial de los discípulos, son llamadas a caminar, sígueme, sígueme, es decir, pongámonos en movimiento, ¿verdad? Y es importantísimo que entonces para nosotros la buena noticia tenga un carácter de movimiento, tenga un carácter de itinerario, tenga un carácter de ser algo que se detona y se pone en marcha. Esa es la evangelización. La evangelización es poner en marcha, ¿sí? Movilizar al otro, detonar en el otro un escenario de movimiento, de salida. Sin eso, pues probablemente estemos propagando una doctrina, estemos adoctrinando gente y estemos ganando adeptos, pero no estamos generando discípulos, no estamos generando hermanos, no estamos propiciando comunidades, no estamos propiciando el encuentro entre seres humanos que son capaces de mirarse, de entenderse y de leer su vida y de leer su existencia a la luz de una propuesta divina de plenitud, de realización y de libertad total. Eso no se encuentra de la noche a la mañana y no se encuentra con un cliché, ni con una frase sacada del Evangelio, ni con una frase sacada de una buena predicación, aunque las buenas frases sirvan para hacer eco en el otro cuando tú ya te callaste y la persona está camino a su casa. Eso genera únicamente movimiento y genera puesta en marcha en la medida en que entendemos que la buena noticia en sí misma es un camino, que la buena noticia en sí misma es una propuesta de andar. Que valga la oportunidad para preguntarte, para que te hagas la pregunta, para que no solamente te revises y te mires la vida como el predicador, sino también como el discípulo. ¿Andas detrás de Jesús o solamente lo encontraste? ¿Caminas? ¿Estás en un gerundio permanente de tu vida revisada, de tu vida pensada, de tu vida mirada en clave de alguien que te ama y de alguien que te busca y de alguien que claramente te da muestras de que te necesita para su plan? Es decir, por más de que hayas encontrado a Jesús, no has renunciado a la posibilidad de buscarlo, a la necesidad de buscarlo, a la convicción profunda de que solamente al buscarlo se le encuentra y que en cuanto creemos que lo encontramos y dejamos de buscarlo, lo perdemos.
Es lo que pasa con nuestras predicaciones, es lo que pasa con nuestra evangelización. Estamos siendo evangelizados en el continente por muchas personas que creen que lo encontraron, dejaron de buscarlo y lo que transmiten es una experiencia de verdades que son lógicas, que tienen una coherencia con las enseñanzas de la iglesia, pero que no incendian los corazones. Y si incendiaran los corazones, nuestros países no serían los países que son. No tendríamos los niveles de mortalidad que tenemos. No tendríamos las tasas de homicidios que tenemos. No tendríamos los niveles de corrupción que tenemos. No tendríamos las enemistades casi que imposibles de solucionar que tendremos, porque tendríamos gente, antorchas de reconciliación encendidas por todas partes. ¿Dónde están? Yo creo que hacen falta. Apuesto a que hacen falta. Sospecho que hacen falta. Porque hemos perdido de vista que las respuestas de Dios no son verdades absolutas, conceptuales, abstractas y formulables para ser aplicadas en un contexto particular, sino que son caminos, sino que son invitaciones a seguirlo, invitaciones a ponernos en movimiento, invitaciones a que sea nuestra vida un ir descubriendo, un ir buscando, un ir anunciando todo aquello que vamos descubriendo de Él y todo aquello que vamos encontrando de Él. Y lo más importante, ¿no? Lo que Él va haciendo con nosotros. Porque ese ser de Dios que no entrega respuestas, sino que entrega caminos, que invita a recorrer caminos, es un ser de Dios siendo con nosotros, siendo contigo. Eso es lo curioso de la relación con Dios, eso es lo impactante de la relación con Dios, que el eterno, que el infinito, que el inmutable está siendo contigo. Él es y lo que es lo va haciendo contigo. Y si tienes una relación con Dios seria, digamos, frecuente, asidua, auténtica, real, es muy probable que ese siendo de Dios te haya demostrado muchas veces que es más de lo que pensabas, que incluso pensabas cosas que Él no es, y que, repito, buscándolo se le encuentra, y en cuanto crees que lo encontraste y dejas de buscar, lo perdiste. Que esa primera idea sea para ustedes el detonante de una búsqueda, de un revolcarse lo que hacen, de un revolucionar un poco sus propias ideas de lo que debe ser un ejercicio evangelizador real, auténtico. Que ese entender la buena noticia de esa manera les permita saber y sentir que en manos de Jesús nunca habrá estática ni quietud, ni habrá absolutos, más allá de una confianza absoluta en que aún en los momentos de mayor incertidumbre estamos guiados por buenas manos. Lo segundo, entonces, es que si la buena noticia es una experiencia itinerante, es una experiencia caminante, si la evangelización es casi que es un acto de peregrinar, ¿verdad? Pienso en Forrest Gump y pienso en el hombre que busca, que sale y camina y que su caminar termina siendo tan desconcertante que otros quieren caminar a su lado, sin ni siquiera tener una razón de por qué lo hacen. Y cómo terminar generando de pronto hasta un pequeño movimiento que arranca con mi movimiento, mi paso, mi salida, mis tenis de correr y salir, ¿verdad? Yo creo que un auténtico evangelizador tiene eso. Un auténtico evangelizador está corriendo y está invitando a otros a unirse a su correría, sabiendo que no es el pionero necesariamente, sino que antes de él, no sé, vienen tantos, vienen muchos, vienen Juan Eudes, y vienen Franciscos de Asís, y vienen Ignacios de Loyola, y vienen Domingos de Guzmán, y vienen Agustines de Hipona, y vienen Pedros y Pablos y Juanes y Santiagos. Con esa convicción muy profunda, tendríamos que
que reconocer con humildad un, un punto, claro, que es mi segunda idea de hoy. El evangelizador podría, y yo creo que es una tentación de los que predicamos y de los que transmitimos a otros el evangelio, el evangelizador podría creer que él lleva la respuesta a Dios. Wow, eso es una cosa de una envergadura muy grande, pero a veces de unos niveles de soberbia muy fuertes, ¿no? Yo te llevo a Dios. Espérate un momento. Cuando éramos pequeños, de las primeras cosas que nos enseñaron es que Dios estaba en todas partes. No puedes llevarlo a ningún lado, ¿sí? Él ya está allá. Punto. Tal vez puedes encontrarlo allá y buscarlo con los que están allá y ayudarles a darles claves de eso. Entonces, lejos de esa soberbia y lejos de esa intención un poco protagonista, quisiera proponerles que nos revisemos nosotros como evangelizadores en clave de un ejercicio, de una convicción, de una toma de conciencia muy clara de que nuestro papel es que somos propiciadores de un encuentro. Eso es todo. Eso es lo que hacemos. Con nuestros planes pastorales a 10 años o con nuestra catequesis de 20 minutos, lo que hacemos es propiciar encuentros. ¿Encuentros entre quién? Encuentros entre los seres humanos y entre Dios y los seres humanos, ¿verdad? Además, para ser más específico, encuentro entre los seres humanos y el Dios presente en esos seres humanos que se encuentran, ¿sí? Nuestra tarea es propiciar ese encuentro, es decir, somos un poco, ser evangelizadores es ser un poco un celestino que organiza citas entre Dios y las personas, que organiza citas entre las personas y otras personas, y en ese encuentro entre el ser auténtico y genial y maravilloso de Dios con el ser auténtico y genial del otro que lo busca, es donde ocurren los milagros, ¿sí? Somos los que llevamos a las personas a lugares de encuentro, a espacios de encuentro, a escenarios de encuentro, a ambientes en los que es posible el encuentro. Y dos cosas tendríamos que revisar. Una es qué tantos rasgos de una cultura del desencuentro presente en nuestro medio nosotros hemos ido incorporando en nuestro acto evangelizador, ¿sí? Yo no sé si la impersonal cadena de WhatsApp para invitar a un evento sea la mejor manera de evangelizar, ¿sí? No sé si convirtamos la herramienta en un pretexto para no encontrarnos. Yo amo las herramientas tecnológicas, estamos presentes en una, estamos haciendo algo a kilómetros de distancia, pero yo sueño y entiendo que lo que estamos haciendo es un encuentro entre dos seres humanos, que estás tú allá sentado y estás mirando esto y tendrás audífonos, o estás en tu universidad, o estás en tu trabajo, o en tu casa, y lo que estamos haciendo en medio de todo es un hombre que tiene una vida compartiendo con otro ser humano que tiene una vida, y que después cuando nos encontremos y nos hagamos preguntas vamos a poder empezar a detonar una fraternidad de cualquier tipo que sea posible, porque de eso se trata nuestra escuela de vida, ¿no? Entonces, propiciamos encuentros, ¿sí? Y hay una cultura del desencuentro. Yo no creo que vivamos inmersos y que esto sea una tragedia, una desgracia del mundo moderno por el desencuentro de las redes sociales y la frialdad. No. Me parece que estamos rodeados de muy buenos inventos que podemos usar como queramos y que podemos usarlos para acercarnos a la gente o para alejarnos de ella. Eso es parte del uso de nuestra libertad. Las redes sociales no van a coartar mi libertad. Yo voy a seguir usándolas para relacionarme con la gente como yo quiero hacerlo, ¿verdad? Lo que tengo es un instrumento. Como antes tenía un teléfono de cable, ¿sí? O como antes tenía un telegrama, o como antes tenía, yo qué sé, un Marconi o alguna cosa así. Hoy tengo WhatsApp. Puedo hacer que me acerque a la gente, puedo hacer que me aleje de la gente. Pero creo que hay unas semillas de una cultura del desencuentro que sin duda están presentes en nuestra realidad, que sin duda están presentes en nuestra manera de entender el mundo, en las estructuras sociales que vivimos, y que es probable que hayamos metido en la evangelización, ¿sí? Culturas de lo masivo, por ejemplo, culturas de lo impersonal,
culturas del cliché meme que se aplica a todo de manera indiferente e indiscriminada. Eso creo que sin lugar a dudas nos pone en un escenario en el que si no somos atentos y empezamos a proteger como algo sagrado, lo fraterno, lo humano, lo personal, lo vinculante de la evangelización, ¿sí? Ese que tú me importes y por eso te transmito la buena nueva. No te transmito la buena nueva porque yo sea evangelizador y tengo que hacerlo. No te transmito la buena nueva por una pésima lectura de ay de mí si no evangelizo, ¿sí? Como si fuera un deber que me convierte en un agente proselitista que le tengo que implantar mi chip cristiano a todo el mundo. No, lo que nos debe mover es una pasión, un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia es únicamente posible si promovemos, lo decía el Papa Francisco en su visita a Colombia en el año 2017, una cultura del encuentro. Una cultura del encuentro que implica mirar al otro a los ojos, que implica tocar al otro en su carne, en su piel, que implica que el tiempo del otro, así sea por Skype, sea un tiempo sagrado, que conversar con el otro sea un ejercicio de prestarle atención, de interesarse, de preguntar, de quedarse para oír la respuesta. Que el encuentro con el otro implique un descubrimiento de cuáles son las cosas que a ese otro lo mueven, lo motivan, lo apasionan, que anhela, de que está llena su cabeza, por qué sus gustos son esos gustos y no otros, hacia dónde se inclinan sus preferencias, porque esos son todos los escenarios desde los cuales tendríamos que propiciar los encuentros con Dios. En el Evangelio tenemos ejemplos clarísimos de eso. No hay dos encuentros de Jesús iguales, ¿sí? El agua no era para Zaqueo, era para la samaritana. Punto. Ese era su mundo. Ahí se desarrollaba su historia. De esa acción estaba construida la metáfora del encuentro. Con Zaqueo fue otra cosa, completamente distinta. Con la pecadora, en Lucas 7, está la cena y está el perfume y están las lágrimas y están los cabellos, y el encuentro con ella no es el mismo encuentro con Marta y María. No es el mismo encuentro. Y la buena nueva es la misma, el reino de Dios es el mismo, la predicación sobre el Padre es la misma, la invitación a la fraternidad es la misma, pero el encuentro no es el mismo. ¿Y por qué no es el mismo? Porque Jesús es un hombre atento al otro, un hombre perceptivo del otro, casi que un captador del otro, lo ve, lo ama, lo entiende, lo descifra, y desde todo ese esquema que les decía de ideas, preferencias, lugares, recuerdos, motivaciones, impulsos, valores, principios, propicia el sentarse a conversar, una conversación que termina, en el caso de Zaqueo, por ejemplo, una conversación que termina en un cambio drástico de la vida, fuerte, muy fuerte. Entonces somos propiciadores de encuentros. Y eso nos implica, uno, creer en el encuentro. Es decir, creer en lo necesario que es gastar tiempo con el otro. Perder tiempo con el otro, si me lo permiten. En lo necesario que es juntarse. Y al juntarse, untarse del otro. Su realidad, su vida, sus anhelos, sus frustraciones. Sin descalificar incluso las razones que tiene para creer o no creer en nuestra propuesta. Sin descalificar que tenga elementos o no para rechazar de plan nuestro catolicismo, nuestra experiencia de Jesús, nuestra propuesta de una vida con Él. Esa manera de entenderlo es clave, porque esa manera de entenderlo valida al otro, le da un escenario, le da un lugar. Y creo que si fuéramos conscientes de eso, nuestra manera de acercarnos a la gente tendría más esas reivindicaciones de dignidad que Jesús provocó en tantas personas con las que se encontró, que arrepentimientos, culpas y lágrimas que suelen tener algunas de nuestras predicaciones. ¿Sí? Cuando nuestro objetivo muchas veces es hacer que la gente se sienta mal para que salga corriendo a confesarse o algo así,
eh, como si el sacramento de la reconciliación fuera necesariamente un ejercicio de remordimiento y no un ejercicio de toma de conciencia de lo maravillosa y perfecta que es la gracia y la respuesta a la altura que tendríamos que darle a esa gracia, ¿verdad? Tendríamos una evangelización que hace que la gente la pase tan bien que quiera más, porque se sintió reconocida, aceptada, querida, amada, porque se sintió, no por un Dios invisible que le estamos proponiendo, sino por el que está ahí, por los hermanos que están ahí. Porque como les decía, propiciamos encuentros, propiciamos maneras de entender la vida y propiciamos encuentros entre los seres humanos, ¿sí? Es hora de que América Latina entienda en la iglesia y en las predicaciones que tendremos que dejar de lado, en la medida de lo posible, en gran parte de nuestros experimentos y planes de evangelización, la bendita idea de que tiene que ser una persona hablando y 3.000 escuchando, un protagonista que ya está convertido, se supone, que ya sabe de Dios, que ya tiene la Biblia en la cabeza, que ya tiene dirección espiritual, y ese man es el protagonista, y los otros 3.000 son unos testigos, ¿sí? Estamos llenos de predicadores que se hablan a sí mismos con un público como pretexto. Estamos llenos de congresos y estamos llenos de eventos y de jornadas en las que en realidad lo que tenemos es un pocotón de testigos de una gente que habla con ella misma y con su ego. No, si nos entendemos como propiciadores de encuentro, sabemos exactamente cuándo aparecer y cuándo desaparecer y sabremos específicamente que el protagonismo central lo tiene el que va a ir al encuentro con Jesús. Y Jesús, por supuesto. Ni tú, ni tus grandes ideas, ni tus espectaculares historias, ni tu fantástico y maravilloso testimonio, que son solamente herramientas y señales de la vía, del caminar de los hermanos, que les dicen por dónde está Jesús y que como buena señal se abandona en cuanto se entiende su significado. Somos propiciadores de encuentro. Basta, eso somos. Y entenderlo nos puede reducir unos márgenes de soberbia muy fuertes que nos encontramos entre los predicadores, pero lo más importante es que nos puede poner auténticamente al servicio del otro. O sea, nos puede poner auténticamente de últimos, ¿sí? Auténticamente a los pies del rebaño de Dios. Y eso es, creo yo, lo que esta iglesia en salida, lo que esta iglesia hospital de campaña, lo que esta iglesia de periferias necesita. Ese tipo de predicadores, ese tipo de evangelizadores, propiciadores de encuentro. 3. Si somos propiciadores de encuentro, la manera como ejecutamos el encuentro, la manera como diseñamos el encuentro, la manera como organizamos el encuentro tendría que ser la de la clase de experiencias capaces de transformar la vida en clave de la buena nueva. Somos unos detonadores, somos detonantes de experiencias que transforman la vida en clave de buena nueva. No somos más que eso, ¿sí? Si usamos nuevamente la metáfora del celestino, del que arregla las citas, del que junta a dos personas para que se conozcan y se encuentren, no basta únicamente con decir dame una hora y dame un lugar. No, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cómo vamos a lograr que estas dos personas coincidan? ¿Cómo vamos a lograr que de alguna manera hagan un match entre intereses y propuestas, entre expectativas y realizaciones, entre crisis y respuestas de Dios, entre las ganas de sentido, la búsqueda de sentido y la luz que nos propone una mirada nueva sobre la realidad? El predicador, el evangelizador, propicia el encuentro que tiene unas características de transformación de la existencia. Y en eso creo que hay dos elementos muy clave que me gustaría que pudieran pensar y que pudiéramos desarrollar de alguna manera en próximas clases, incluso cuando algunos de ustedes tengan la oportunidad de venir a nuestros cursos. Uno, hay que
decodificar, hay que reinterpretar las maneras como las personas entienden su vida. Miren, la evangelización no se trata de darle un start a una realidad nueva en la vida de las personas. Si nosotros entendemos muy bien esta dinámica de la vida en el espíritu de la carta a los romanos, esta dinámica del hombre nuevo, el hombre nuevo no es un borrón y cuenta nueva, que creo que es lo que muchas veces ofrecemos en nuestros espacios de predicación. El hombre nuevo no es un borrón y cuenta nueva. El hombre nuevo es un hombre que descubre que tanto de sí había abandonado por su manera de vivir lejos de sí mismo y de Dios. Y que se reasume y que se redescubre y que decide vivir no lejos de sí mismo, sino habitándose y dejándose habitar por Dios. Y eso implica un redescubrir la propia historia y un decodificar la propia vida. Nosotros no ofrecemos escenarios nuevos. Es decir, cuando hablamos de la vida nueva, para los que tienen experiencia en los seminarios de vida en el Espíritu, no tengo ni idea cómo los den, pero cuando hablamos de vida nueva, en realidad no estamos hablando de un cambio de película, otro escenario y otro libreto y otra escenografía y otros actores. Eso no es verdad. La gente sale del seminario de vida nueva a la vida de siempre, a la misma dirección, el mismo esposo, la misma esposa, los mismos hijos, el mismo trabajo, el mismo salario, el mismo presidente, las mismas leyes y la misma tragedia y los mismos anhelos y las mismas alegrías que le traen o que encontraron a Elif en la novela, o que cumplieron años la semana pasada, o que se enamoraron, o que pudieron comprarse una camisa. La vida nueva no es, o sea, la gente no, la vida nueva no es una existencia distinta que se estrena después del seminario. La vida nueva es que la gente, cada persona a la que le propiciamos ese encuentro, le armemos una experiencia significativa tal que logre redescubrirse a sí misma. ¿Quién es? ¿Por qué Dios la ha amado tanto? Tanto, no ese día, siempre. Y desde ese redescubrirse las personas se asumen y reconocen y valoran la dignidad que tienen como seres humanos, como hijos de Dios, como hermanos de los otros, como amados por Jesús. Desde ese redescubrirse las personas son capaces de entender que su vida está marcada por la gracia, que su vida está marcada por una presencia invisible pero tan certera de Dios, con unas huellas tan claras, tan inconfundibles, que no importa si el predicador me dice que Dios me ama hoy, porque yo ya me di cuenta, gracias a lo que hizo, gracias al encuentro que propició, que el amor inunda mi vida, que el amor había inundado mi vida mucho antes de que yo me diera cuenta. Entonces, si somos capaces de organizar, de tejer, de preparar experiencias de esas que son capaces de transformar la vida en clave de buena noticia, seremos capaces de lograr que la gente decodifique su historia, decodifique su vida, decodifique, que se vuelvan a leer, que se reencuentren como con un libro abandonado, una historia que les habían contado y que dejaron de lado, y que la vuelven a encontrar y la vuelven a leer y se vuelven a emocionar con los personajes, pero el personaje central son ellos. Es cada uno con la historia grandiosa que puede vivir y con una conciencia muy plena de que, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre y qué lugar ocupe en la sociedad en la que pertenece, para Dios es un tesoro invaluable, y el destino de la historia está en esas manos benditas a las que ustedes les anuncian la buena noticia. Uno, entonces, decodificar, desencriptar al ser humano delante de sí mismo. Pero dos, esas experiencias que transforman realmente, que son potencialmente revolucionarias en la existencia de un ser humano, en clave de la buena noticia, creo que se detonan cuando nosotros somos capaces de inspirar en el reconocimiento de los propios valores y de las propias riquezas y de los propios principios. Porque miren, nosotros hablamos de ciertos temas, hablamos en la evangelización, ¿verdad? Al hablar del querigma, claro, hay un mensaje, pero nosotros hablamos de unos temas, hablamos de la vida, del amor, de la fraternidad, del perdón, de ser buenas personas,
de intentar equivocarse menos, como cierta estatura moral, ¿verdad? Como ciertos niveles de coherencia, y hablamos además de una propuesta de profundidad, ¿no? De entender que detrás de todo esto hay algo más, ¿no? Que la espiritualidad nos anuncia que hay algo más allá de lo que vemos, que trasciende, que ilumina, que jalona hacia un destino muchísimo más grande. Esos son nuestros temas. Bueno, la gente ha vivido esos temas antes de que tú llegues a hablarles de eso. La gente ha amado, bien o mal, con buenas experiencias, con malas, pero la gente ha amado antes de que tú les hables del amor. La gente sabe lo que es el perdón. Así no hayan podido hacerlo. Así lo sepan por ausencia de perdón. Pero la experiencia del perdón está presente porque los seres humanos se equivocan desde que empiezan a hacer cosas por sí mismos. Desde el momento en que empezamos a tomar una decisión, empezamos a equivocarnos. Y empezamos a generar espejos de indulgencia en los otros cuando nos cobran las equivocaciones, pero también cuando no nos las cobran. Hablamos de fraternidad, pero la gente tiene amigos. Antes de que tú les hables de fraternidad, la gente ya tuvo amigos. Ya sabe lo que es ser incondicional y ya sabe lo que es ser tramposo y lo que es ser tráfuga, diríamos en Colombia, ¿no? El que promete una cosa, pero en realidad va con otro plan y va a sacar otro provecho por otro lado. Las personas ya saben eso. Tú no les vas a mostrar esos valores ya existen en el mundo, independiente de ti y de tu discurso. Lo que puedes hacer es que se den cuenta, es que los noten. Lo que puedes hacer es resaltarlos, ¿sí? Y hacer que las miradas de los seres humanos empiecen a decir, ok, yo he estado rodeado de esto. Nosotros hablamos de libertad y para ser libres nos liberó Jesús y entonces el pecado y la muerte, pero la gente sabe lo que es la libertad, la gente anhela la libertad. La gente mira el reloj cuando está trabajando porque anhela la libertad. Los chicos en los colegios, el timbre les suena a libertad cuando es la hora del descanso. En las universidades la semana de receso es un anuncio de libertad. Que esa no sea la libertad de Jesús, que esa no sea la libertad que a ti te parece, que eso es otra cosa. Pero ellos ya saben lo que es eso. O sea, la sensación, a qué huele, cómo se siente eso, ya lo saben. Tu tarea es que logremos entender cómo se usa eso y cómo se propicia y cómo se lucha por ella, ¿no? De una manera auténtica y feliz y capaz de realizarla, capaz de no quitarnos posibilidades, sino de abrirnos muchísimas más. Nosotros hablamos de trascendencia, de un Dios escondido, de algo que está más allá y que lo abarca todo. Nosotros hablamos de un Dios presente que ama, que nos rodea, que nos protege. Y la gente ya ha vivido eso. La gente suspira cuando tiene anhelos. La gente respira hondo cuando tiene una idea y tiene miedo de que esa idea no funcione. Las personas piden a gritos no ser abandonadas. ¿Y qué es eso sino señales de Dios? ¿Qué es todo eso sino señales del amor infinito que todos sabemos que merecemos y que está presente y que nos preguntamos en dónde está? Entonces, lo que hace una muy buena evangelización capaz de propiciar encuentros y generar experiencias que transforman la vida en clave de la buena noticia es ayudarle a esas personas a decodificarse, a entenderse, a rearmar el rompecabezas de quiénes son y qué es la vida, pero además resalta todos esos escenarios en los que es posible reconocer que ha habido valores, principios, que ha habido todas las posibilidades que dentro de la vida humana, con las categorías que les quieras usar desde la ética, desde la religión, desde lo que tú quieras, generan bienestar, felicidad, armonía, esperanza, realización, plenitud. Esas experiencias que las personas no quieren que se acaben. Ellos ya han vivido eso, lo saben cómo se siente. Tu tarea es poder ser la clase de persona con la clase de palabras que den luz allí en esos escenarios tan olvidados en los que los seres humanos terminamos quejándonos porque no somos capaces de dar gracias, porque no somos capaces de encontrar las cosas que podrían darnos esa sensación de gratitud porque hemos estado rodeados de cosas maravillosas. Las existencias más tristes y más grises que puedas tener a tu alrededor han estado rodeadas de la gracia. Si ellos no la encuentran, no es tu tarea venir y traerla y decir, no, mire, es que ahora todo va a ser distinto. No, tu tarea es encontrar eso
por eso el encuentro, ¿no? Por eso el propiciar el encuentro entre los seres humanos, el que los seres humanos puedan ser auténticos y ser genuinos y ser ellos mismos, porque a quien Dios ama no es aquel en el que tú quieres que se conviertan porque eres predicador, no, Dios ama es a esa persona que fue, al que fue al encuentro, como estaba. Y quiere ofrecer una vida distinta, quiere ofrecer una vida más plena, quiere ofrecer una vida llena de ese redescubrirse, de ese reinventarse y de ese reconocer las cosas en las que está rodeado de cosas maravillosas y graciosas en el sentido de la gracia de Dios. Así que si las respuestas de Dios para nuestra vida, si la gran propuesta de Dios para nuestra vida no es una frase, no es un concepto abstracto, no es un sistema de pensamiento y de acción que incluye lo teológico y lo moral como estructura de vida, sino que es un camino en el que vamos encontrando verdades a las que asirnos, en el que vamos encontrando convicciones desde las cuales tomar decisiones, en el que vamos afirmando o construyendo valores desde los cuales tomar nuestras decisiones de vida, en el que vamos incorporando y creando relaciones con otros seres humanos con unas claves distintas a las del egoísmo, o la ventaja o la instrumentalización. Si en ese caminar es donde vamos construyendo nuestra propia existencia y a nosotros mismos, caminando de la mano con Dios, tu tarea es, 1, propiciar el encuentro. Propiciar el encuentro. 2, en el encuentro, propiciar la clase de experiencia transformadora que revoluciona la vida de los seres humanos. Eso haciendo que se redescubran, que se decodifiquen sus propias maneras de verse a sí mismos, que se entiendan a sí mismos delante de Dios. Y 2, rescatando todo lo valioso que ya hay en esa vida y todo por lo cual alguien podría decir, yo creo que Dios me había amado mucho antes de que yo me diera cuenta. Dos herramientas para una idea de pedagogías de la buena nueva, ¿no? Están bien los discursos, están bien las predicaciones de 40 minutos, ojalá cada vez menos, ojalá cada vez hables menos y hables mejor, pero hay que propiciar encuentros, como sea, con la palabra, con una salida, con un acto simbólico, con un campamento, con un retiro, con una vela, con un ejercicio de clown, con lo que tú quieras. Aquí estamos dando como las líneas generales. Ojalá, como les decía, en otros encuentros podamos dar didácticas específicas del tema, pero centrarse en eso debe cambiar nuestra manera de concebir cómo nos acercamos y cómo anunciamos la buena noticia. Me alegra que han estado aquí. Estaremos conversando también sobre un breve documento, una reseña de esto que hemos hablado el día de hoy, que tendrán para que puedan también mirarlo de manera textual. Y bueno, pues todo lo que vaya surgiendo a través de este video, del texto, vayan anotándolo, guarden sus preguntas para que cuando tengamos la conversación, el hangout, podamos resolver dudas y podamos resolver inquietudes que estoy seguro que van a ser muy, muy interesantes y útiles de todo lo que ustedes van a ir rumiando de estas pedagogías de la buena nueva. Quedamos como siempre para servirles, quedamos muy, muy alegres de que estén aquí, de que vean esto, de que lo repitan, de que regresen a revisar conceptos y por supuesto juntos, caminando y soñando con una América distinta, más enamorada de todo lo valioso que Dios ha puesto en este bendito continente. El Señor los bendiga. Muchas gracias.